Hola, mi nombre es María Belén Cedeño Chávez y actualmente curso el 10º semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy les voy a hablar sobre los tipos de protecciones eléctricas utilizados en los sistemas eléctricos de potencia. Pues bien, para esto primero debemos conocer qué son las protecciones eléctricas. Estas son un conjunto de elementos necesarios para la detección y eliminación de los incidentes en los sistemas eléctricos. Dicho de otra manera, los sistemas de protección se implementan en los mecanismos eléctricos de alta y baja potencia para impedir la pérdida o daño de aparatos o espacios arquitectónicos por consecuencia de fallas que se puedan producir en la red. La calidad del servicio está dada por dos parámetros. El primero, el número de interrupciones y el tiempo de las interrupciones, y la tensión y frecuencia, las cuales debemos tener presente que en nivel urbano deben ser más o menos del 5% y en nivel rural el 8%. ¿Cómo podemos mejorar la calidad y confiabilidad de dicho servicio eléctrico? Pues bien, esto lo podemos hacer mediante una adecuada selección de equipos o mediante un adecuado y coordinado mantenimiento periódico. También nos adentraremos un poco en lo que es el sistema eléctrico. Pues bien, estos sistemas eléctricos de potencia son redes formadas por unidades generadoras eléctricas, cargas, líneas de transmisión de potencia, incluyendo el equipo asociado conectado eléctricamente o mecánicamente entre sí. Dicho de otra forma, el sistema eléctrico está compuesto básicamente por tres elementos principales, los cuales se detallarán a continuación. Como podemos observar en este esquema o imagen, los tres tipos serían las centrales productoras de electricidad, las líneas de transporte de energía eléctrica y las redes de distribución. La central generadora es la encargada de producir la energía en la manera que sea establecida. Puede ser de tipo térmica, hidráulica, solar, eólica o de cualquier otra variación, ya que su principio básico es obtener energía eléctrica a través de turbinas y generadores para luego inyectarla a la red. Las redes de transporte, estas son un conjunto de cableado que transmite la energía generada por las centrales hacia las áreas donde será consumida este sistema, ya que este sistema es conocido como de alta tensión porque soporta energía a un voltaje de entre 220 y 440 kV. Las redes de distribución, estas redes es el sistema de líneas que finalmente conecta con el usuario, es decir, trabaja en un conjunto de una estación a otra. Esta la pueden utilizar los consumidores, ya sea residenciales o las grandes industrias, ya que tiene voltajes desde 330 y 400 voltios. Ahora les hablaré sobre las exigencias básicas que debe tener un equipo de protección. Bueno, estas deben ser la confiabilidad, la selectividad, la rapidez, la exactitud, la sensibilidad, la economía y la simplicidad. Hablando un poco de la confiabilidad, se dice que esta es la característica que garantiza que la protección actuará cada vez que ocurra una falla. Y cuando nombramos a la rapidez, dice que es la capacidad de operación en el mínimo tiempo posible para disminuir la duración de la falla, las perturbaciones del resto del sistema, entre otras variaciones. Cabe mencionar que la exactitud es indispensable dentro de las protecciones, ya que debe operar con la mínima desviación respecto a la magnitud teórica de ajuste. Otro elemento importantísimo es la sensibilidad, ya que es el sistema de protección y sus elementos asociados debe ser capaz de operar detectando la falla a un mínimo nivel cuando ocurra muy cerca de la zona. Ahora, los elementos de los sistemas de protecciones son muy variados, pero a continuación hablaré sobre los más conocidos y los más comunes, como son el relé, los fusibles, los seccionadores, el cableado de control, las fuentes de alimentación auxiliar, los enlaces de comunicación, los transformadores de corriente, de tensión, los interruptores, entre otros. Empezaré por los relés. Pues bien, el relé de protección tiene como finalidad medir una señal o más señales de entrada de tensión y de corriente en los sistemas eléctricos de potencia.
con la finalidad de determinar si existe una condición de falla en el sistema o equipo. También es indispensable que conozcamos la naturaleza de estos relés, que detectan las condiciones anormales dentro del sistema, inician las operaciones correctivas y el tiempo de respuesta es en milisegundos. Ahora hablaremos sobre los fusibles. Estos son elementos que operan térmicamente, combinando las funciones de detectoras e interruptoras sobre los elementos de protección. Como todos tienen desventajas, estos no son ajustables y no permiten restablecer de forma automática el sistema. Además, está limitado su uso en los circuitos de baja tensión. Estas tienen aplicaciones en los transformadores de distribución, condensadores, entre otros. Los seccionadores también son elementos indispensables. Estos son dispositivos de protección que aíslan la zona afectada o para los efectos, manteniendo la seguridad. También los interruptores termomagnéticos y los interruptores de potencia. Este interruptor de potencia es un interruptor que está definido por un estándar ANSI como un equipo de maniobra mecánico capaz de inducir e interrumpir corrientes bajo condiciones normales y anormales. Los transformadores de tensión, que son los TP, estos tienen una finalidad de proporcionar a los relés de protección una onda de tensión igual a la que está presente en el sistema de potencia, pero de un valor reducido en su magnitud. En las especificaciones de los TP, la tensión nominal es el valor el cual está en las especificaciones del transformador de tensión. Las cargas nominales están designadas por las letras, las cuales corresponden a los valores de carga. Los transformadores de corrientes, conocidos como TC, son dispositivos que transforman las corrientes de la red para establecer aislamiento entre el sistema primario y los dispositivos de protección. Estos pueden realizar pruebas rutinarias, como la identificación de los terminales, la tensión soportada, entre otras. El cableado de control. Tiene por finalidad interconectar los transformadores de tensión y corriente con los relés de protección, así como los relés de protección con los interruptores o viceversa. Ahora hablaré un poco sobre las protecciones más utilizadas en una subestación eléctrica de distribución. La primera sería la detección de porcentaje diferencial para el transformador 87T. Es el que funciona sobre un porcentaje o ángulo de fase u otra diferencia cuantitativa de dos intensidades o algunas otras cantidades eléctricas. Para realizar este ajuste es necesario determinar 4 parámetros. El primero sería el desfase del transformador, el segundo las corrientes nominales del transformador, el tercero las corrientes nominales referidas al secundario del transformador y el cuarto la corriente de restricción. También tenemos la protección de sobrecorriente de tiempo inverso para los alimentadores, conocida como la protección 51N. Esta se la puede ajustar entre el 20% y el 40% de la corriente nominal del transformador de potencia. También tenemos la protección 51P, que esta protección es de sobrecorriente de tiempo inverso, opera cuando la corriente que mide el relé supera el umbral de ajuste de disparo con un tiempo de retardo, dependiendo de la magnitud. También hablaremos sobre la protección de baja frecuencia para los alimentadores, conocida como protección 81. Esta está regulada por el SENACE, la cual implementa esquemas de alivio de carga por baja frecuencia en cumplimiento de lo establecido en la regulación número con el ex 006/00, la cual trata sobre los procedimientos de despacho y operación y debe ser implementado en el ajuste del relé de protecciones de baja frecuencia por las empresas distribuidoras del país. Y como último punto tenemos los tipos de protecciones, que existen dos: la protección principal y la protección de respaldo. La principal es la primera defensa ante una falla y es la que se encuentra más cerca de la falla. Y la de respaldo es la que actúa cuando la principal no lo hace. Y esta se subdivide en protección de respaldo local y en protección de respaldo remota.